Desde Barcelona empieza El Estado. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos durante los próximos minutos. Es un placer tenerlos entre nosotros. En esta ocasión hablaremos sobre el coronavirus y el impacto que tiene en nuestras vidas desde el punto de vista de la salud. Hace prácticamente un mes y medio desde que el gobierno decretara el estado de alarma y pidiera el confinamiento de la población. Durante este periodo se han vaciado las calles y la economía se ha detenido abruptamente. Las cifras de infectados, muertes y recuperados se han disparado día a día. La población de un país de casi 47 millones de habitantes está en sus casas escuchando cómo tertulianos van dando lecciones de lo que hay que hacer y de lo que se debería haber hecho. Mientras tanto, los profesionales sanitarios trabajan sin descanso para cuidar de las personas más vulnerables, con la responsabilidad de dar la mejor atención sin disponer a veces de los materiales más básicos. Es por todo ello que realizamos este programa, para dar voz a lo que está pasando fuera de nuestros hogares y recordar por qué debemos seguir en casa. A continuación, vamos a contar con la colaboración de Pere Nadal, un joven padre que ha sufrido COVID-19, con quien charlaremos sobre su experiencia en el hospital, cómo ha cambiado su visión respecto al virus y cómo ha sido su recuperación. También contaremos con Sara Janovic, doctora e investigadora que ha realizado gran parte de su trabajo entre Barcelona y Maputo, en Mozambique, que nos contará qué se está haciendo para tratar de hacer frente al coronavirus. Y finalmente nos acompañará David Puma, sanitario, que nos contará los estragos emocionales que está causando esta pandemia, tanto en los trabajadores de la salud como en la ciudadanía. Sin más, empezamos. Saludos de nuevo y como ya hemos comentado, esta emisión va dirigida a nuestro confinamiento, a cómo el COVID-19 afecta a nuestras vidas desde el ámbito de la salud. Por ello, contamos con la presencia de Pere Nadal. Pere es una de estas personas que ha superado el COVID-19. Gracias por estar con nosotros, Pere. No, de nada, gracias a vosotros. ¿Cómo estás ahora mismo? Ahora mismo bastante bien, ya recuperado casi el 100%. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo te diste cuenta que tenías el coronavirus y que estabas procesando el COVID-19? Bueno, yo el año pasado tuve repeticiones de neumonía y entonces todo lo que es el cuadro de neumonía lo tenía bastante... conocía lo que eran los síntomas y un poco lo que es la neumonía. Y entonces, al notar los primeros síntomas y estar esta situación ahora del COVID y tal, pues supuse que era coronavirus. Y entonces, desde aquí ya te dirigiste directamente al médico. No, llamé por teléfono y después de llamar por teléfono me dijeron que por los síntomas previos de... Al principio no me hicieron mucho caso, pero al decir que había habido sintomología, bueno, haber síntomas anteriormente de neumonía, pues prefirieron hacerme una visita. Perfecto. ¿Y esta visita se hizo en un centro de atención primaria, en un hospital? ¿Dónde se realizó esta visita? En el CAP de Ponedo. Muy bien. Y entonces, desde aquí ya te mandan de nuevo a casa. Sí, desde aquí me mandaron a hacer una radiografía, porque la auscultación salía que había neumonía, hicieron una radiografía y después para casa. Vale, y una vez en casa vuelves a empeorar, te sigues encontrando mal
Y es a partir de aquí que al cabo de unos días decides volver a insistir al ver que no mejorabas e ir al médico de nuevo. Sí, bueno, hubo un seguimiento constante por teléfono desde el CAP. Se me llamaban 1 o 2 veces al día al saber, al saber un poco el cuadro. Y entonces cuando ellos me llamaron ya les fui diciendo es que esto no mejora, sigo teniendo mucha fiebre y dolor al respirar. Y entonces me volvieron a enviar al CAP a otra revisión y en esa revisión vieron que hicimos otra radiografía y ahí me dijeron que sí que me enviaban al hospital. Y una vez en el hospital es curioso cuando cuentas cómo está montado, que hay una especie de circuito ya para la gente que es posible que tenga, que esté afectado de coronavirus y ya es y el recibimiento y todo es aparte del resto de enfermos, ¿no? Sí, sí, porque entiendo que ya la gente que tiene coronavirus pues son muchos más y entonces ya van directamente como normalmente cuando vienes de otro sitio que no, o sea, no vas a urgencias, sino vas derivado de otro centro, pues tú ya sabes que vas de coronavirus. Entonces hay el circuito este de coronavirus. Sí. Y aquí es donde llegas a lo que yo, bueno, a lo que me imagino un poco como el purgatorio, ¿no? Esa sala de espera que no está preparada para ser una sala de espera o que es una sala de espera pensada para estar un rato y allí pasas más de un día, 26 horas. Sí, sí, eso fue igual fue para mí de esto fue como lo peor, porque claro, al final te encuentras mal, yo era joven, o sea, al final yo tengo 33, pero había gente mucho más mayor que también pasó muchas horas. Una mujer que entró conmigo, que tendría 70, 60 y largos, y estuvo las mismas horas que yo. Y claro, ahí no, es una sala pues que, bueno, pues con los asientos tienen reposabrazos y entonces no te puedes tumbar si hace falta pasar la noche. No hay ningún sitio donde dormir mínimamente cómodo y entonces es esto. Al llegar sí que había como una especie de planchas de madera, una especie de bancos de madera y había gente tumbada y yo pensé, hostia, mira, aquí hay gente tumbada que parecía más joven. Luego me di cuenta que eran jóvenes y estaban tumbados porque llevaban 28 horas esperando. Entonces, claro, habían ocupado a lo largo del día las mejores zonas, digamos, ¿no? Es como... Había como zonas, ¿no? Y lo que parece, por lo que comentas, es que en un primer momento, claro, cuando entras en este lugar desconocido, que también es un lugar, imagino que es ajeno a ti, por lo tanto, hay miedo, por lo que comentabas o por lo que he interpretado de cuando hemos hablado previamente, había una atmósfera, imagino que a nivel individual, cada uno de las personas, no había un colectivo, erais individuos con miedo que no relacionabais entre vosotros justamente por esta afectación que podíais tener, ¿no? Bueno, claro, a ver, cada persona llegaría de forma distinta, pero claro, en el momento en que te dicen que vas a hacerte una radiografía para ver si puede ser que sea coronavirus y te dicen, viendo la radiografía, te dicen, oye, pues sí, esto es coronavirus, muy posible, o sea, no lo saben, te dicen, tiene toda la pinta de ser, vete al hospital a que te hagan la prueba. Y entonces, en ese momento, imagino que a todo el mundo que le dan esa información, pues te da miedo porque piensas, en fin, y es que están muriendo 700, 800 personas cada día o las que sean y piensas, pues son un montón de gente. Y piensas que a ti te puede pasar. Entonces, en ese punto llegas al hospital, pues bastante con miedo de pensar, ostras, no sé si seré yo o será el de al lado. Eso por un lado, y luego por otro lado, que tú llegas allí y realmente no sabes si tienes coronavirus. Tú entras, te hacen las pruebas y mientras te dan los resultados, pues estás esperando con gente que a lo mejor sí tiene, a lo mejor tú no tienes y te puedes contagiar. Entonces, lo típico que te cruzas con un vecino por la escalera y, uy, vamos a ver de las distancias, aquí es como mucho más seguro que haya alguien que sí tenga coronavirus. A lo mejor tú no eres o a lo mejor tú sí eres, pero hay mucho más miedo de relacionarte o de estar cerca de otra persona. Había como dos zonas, ¿no? Había una sala pequeña y luego habían habilitado como unas sillas como si fuera en el exterior, ¿no? Que es donde entran las ambulancias y entonces había como un espacio que habían unas sillas en exterior
Y había gente que pasó muchísimas horas en el exterior y tampoco es que hiciese calor por miedo a no estar en contacto con un sitio cerrado, vaya. Por lo que comentas también, la sala tenía la particularidad que después se ve en todo el hospital, por lo que me has contado, que la luz no se apagaba nunca, con lo cual se hacía casi imposible poder dormir o descansar. Claro, sí, sí. Sí, sí, esta era otra cosa que pasaba, que, bueno, durante el día da igual, pero cuando llega la noche, a las 12, la 1, la 2, las 3, las 5 de la mañana, la luz se mantenía encendida como si fuese de día. O sea, bueno, o sea, la luz totalmente iluminado todo, no se bajaba un poco ni nada. Y entonces, claro, pues bueno, puedes dormir, pero muy malamente. Sí, sí, eso no facilitaba mucho. Y estas 26 horas de espera, coméntanos, ¿esta espera para qué era? A ver, al entrar allí, eh, yo como ya venía con la radiografía, pues no me hicieron otra, pero lo normal es que entras allí, te hacen tres pruebas. Te hacen la prueba del coronavirus, un análisis de sangre y una radiografía. Entonces, con la combinación de las tres, acaban de definir cuál es tu cuadro. Si tienes una pulmonía muy extendida, pues en la radiografía se ve. Si tienes algo mal en el análisis, pues también se ve. Y si te sale el coronavirus, pues también se ve. Lo que pasa es que el coronavirus tarda más. Entonces el análisis y la radiografía es lo más rápido. Y a partir de allí, pues con esas dos ya acaban de decidir. Si no, ahora no recuerdo la pregunta. ¿Por qué esperabais estas 26 horas de Ah, espera en esa vale, sala vale. tan... Vale, la espera se debe a que no había camas en el interior o no había suficientes, y entonces van entrando, vamos entrando a partir de que hay sitio libre. Entonces entran los que están peor o los que son más mayores y pueden aguantar menos las condiciones de la sala de espera. Por eso cuando yo llegué había gente de mi edad esperando tumbada, porque llevaban 28 horas y por eso yo me pasé 26 horas también, porque había gente más mayor que todo el mundo que había allí ya sabía que no podrían dormirse sentados, no podían tumbarse en el suelo. Yo me puse dos mantas en el suelo y me tumbé en el suelo y dormí en el suelo, pero gente más mayor pues no podía hacer eso. Entonces, por eso estuve tanto rato. No todo el mundo tardaba tanto. O sea, en el rato que yo estuve pasaron 15 personas por delante. Bien, esa espera, claro, es una espera para ti, pero también es una espera para tu familia. Mm. ¿Cómo lo hacías para estar conectado con ellos? Bueno, al final yo tenía, bueno, pues el teléfono, el WhatsApp, todo esto, pues vas hablando y te vas informando de cómo estás. En mi caso, pues no era más problema que ese, pero claro, en otros casos de gente más mayor que no son nativos digitales, ¿no? Y que no tenían ni teléfono, por ejemplo, había gente que a lo mejor no tenía teléfono, pues su familiar o su pareja a lo mejor no sabían ni si estaba en el hospital, si estaba adentro, si estaba fuera, si había situaciones pues un poco más dramáticas en ese aspecto porque habían ido solos y no tenían contacto con la familia. Sí que había gente mayor a lo mejor que había ido con su hija y entonces la hija no podía estar con ella, o sea, estaban pero manteniendo la distancia y así, y pues claro, igual se pasaron 15 horas al lado de su madre hasta que la entraron y una vez entrada la madre ya no pudieron seguir o sea, sobre todo que las hijas se tenían que ir o los hijos o quien hubiera ido. Tú cuentas que ya una vez dentro ya te van moviendo de sala en sala, buscándote una ubicación. Cuando Mm. parece que tienes una cama, otra vez te sacan de la habitación, otra vez vuelves a estar en un pasillo que tiene el mismo problema lumínico, que nunca se acaban esas luces, Mm. esperar en el pasillo, la incertidumbre de saber dónde estás. Cuéntanos un poco, una vez ya consigues romper esta barrera del primer día dentro, porque después Mm. estarás 5 días más en el hospital. Sí. Cuéntanos un poco cómo se vive ese pasar la puerta ya hacia adentro, que en principio ya es cuando te tienen que empezar ya a atender o a realizar una cura, por decirlo, lo que estamos más acostumbrados, una cura dentro del hospital y no tanto en la sala de espera. Claro. Eh,
Claro, supongo que depende del grado de mal que te encuentres, ¿no? Pero yo en el momento en que me entraron fue en el momento que me encontré peor de todos los días. Supongo que por la espera o por no haber podido dormir o no sé. Y entonces, bueno, te sientan en una silla de ruedas y te llevan bueno, vas caminando, pero a mí me sentaron en una silla de ruedas y me llevaron a un sitio que no sé cómo llamaban, pero era como, bueno, al final me metieron en una cama. La cuestión es que estaba en una cama. Yo al principio, claro, viendo la sala de espera, pensaba, hostia, que igual está todo, tengo que estar todos los días tirado en el suelo, ¿sabes? No tenía ni idea de que, claro, no tienes referencias y siempre ves fotos por WhatsApp o te envían de no sé qué, de que así está la gente en el hospital. Y pensaba, hostia, que igual me va a tocar estar en el suelo. Pero una vez entrado dentro, todo normal, o sea, una cama normal, todo bien, digamos. Y cuando estuve en la cama, eh, primero en un sitio compartido, que es esto, ¿no? Todo el día moviendo para arriba y para abajo, estaba como nervioso y donde vas a poner a dormir. Y bueno, viene la enfermera con la doctora de, ostras, necesitamos cama porque ha venido la persona que está peor. Y oye, es que intentan hablar a ver si, hombre, déjalo, que es chaval, no sé, claro. Yo a todo el mundo le decía que tenía una hija, ¿qué tal? Y entonces, hostia, a las enfermeras que tenían hijos, pues yo qué sé, les sabía peor y siempre me intentaban no mover. Pero claro, decían, no, es que ha venido no sé quién, que está intubado o no sé cuál hoy y hay que quitar. Bueno, entonces te ponen en otro sitio y en espera de ir a planta, que es el sitio como ya eh, más fijo. Planta es como un sitio, ya una habitación que, bueno, simplemente estás ahí curándote. Pero en el momento este inicial, pues es esto, que no sabes pues que va a ser un poco de ti, porque tampoco sabes exactamente cómo estás. Va pasando el doctor era muy simpático, o sea, una cosa a destacar también que no he dicho antes es que en todo el rato que estuve, o sea, hasta ese momento, el servicio, el personal sanitario, los doctores, las doctoras, los enfermeros, todo el mundo era increíble. O sea, al final vas ahí hecho bastante mierda y no encuentras amigos porque no tienes amigos, tampoco encuentras familiares, no tienes esos familiares allí, pero encontrar a gente que te cuida, que está contenta no sé si la palabra es contenta, pero no sé, como haciendo su faena de la mejor manera posible y es cuidarte, su faena es cuidarte y lo hacen de la mejor manera posible y eso, pues la verdad, supongo que para gente sería lo único que tenían, gente que era mayor, que lo único que tenían era el contacto con esa gente que la trataba bien. Entonces, en esos momentos tenía un valor increíble. Además, por lo que cuentas es eso, a pesar de la falta de material, que seguían toda la gente, eso, que se dedicaba a las curas, seguía dando un ejemplo de buen trabajo, a pesar de que les faltaban eso, como comentabas, mascarillas, es que les Mm. faltaban trajes para no contagiarse, seguían siendo un ejemplo de profesionalidad. Sí, eso es no sé, como lo sorprendente, ¿no? Porque una cosa que también pasó en la sala de espera, que estábamos en la sala de espera en la primera, y de golpe oímos como un ruido así. ¿Y eso qué es? Y el segurata me dice, esos son los barcos que están esperando a entrar a Barcelona en el mar, en la Quinta Puñeta, claro, el Hospital del Mar da al mar, y que tocan las bocinas para las 8 por el tema de los sanitarios. O sea, los barcos que estaban no sé cuándo apretando las bocinas para hacer sonar y entonces, claro, estaban las enfermeras saliendo ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y decían, no, es que son dando un turno que no lo habían oído y decían, no, es que son los barcos, que es como, hostia, el tema de los aplausos y el tema de tal, yo antes de esto no salía a aplaudir, también, no, antes de que me pasase no salía a aplaudir porque, bueno, yo qué sé, no sé por qué. Y entonces en ese momento ves que las enfermeras hostia, les cambiaba la cara, son los barcos de verdad que están haciendo por nosotros, y al final que son ellas las que están haciendo ahí toda la faena, y no sé, tiene como un valor humano que es muy difícil de cuantificar, no se puede cuantificar, al final yo ya las oía hablar porque cuando estuve bastante rato, pues siempre soy chafardero y me gustaba estar ahí oyendo cosas, y,
y hablaban de las mascarillas que decían, hostia, el que tiene una FP3 de estas, las buenas, es como el unicornio del hospital, güey. Nadie tiene esas mascarillas. Y estas las gastamos durante 3 días y luego si se te rompe tienes que ir a decir expresamente que se te ha roto. No, o sea, no es que era un bien preciado, una mascarilla en condiciones. ¿Y qué pensabas? Dices que no ibas a aplaudir. Ahora imagino que sigues aplaudiendo y hace días que Sí, has sí. salido de esos 6 días ingresado. ¿Y qué pensabas antes de entrar de que era el bicho este, el coronavirus? ¿Qué pensabas antes de entrar? Pues claro, no sé, al principio parecía como que era una alarma un poco excesiva, luego piensas, bueno, es una gripe, al final casi no se muere, yo pensaba también, no se muere casi nadie joven, se muere gente con complicaciones, gente muy mayor. Yo era una cosa que pensaba, aunque sabía que por mi historial de neumonías previas, pues era una persona que fácilmente pudiera cogerlo. Pero no le daba mucha importancia, era, bueno, hay que cuidarse, hay que vigilar, hay que estar en casa, o sea, respetar la cuarentena, tomar todas las medidas que se han ido poniendo en cada momento, pero no con un estado de alarma muy, no sé, no preocupado, ¿no? Y, y después de esto era como, hostia, tengo algunos amigos que sí, van a sacar al perro 5 veces al día y van a comprar no sé qué, y les he tenido que dar el toque, les he dicho, tíos, pero que hay gente que, claro, cuando entras adentro del hospital y ves que hay un montón de gente, de camas, de abuelos, que están solos, que no respiran, o sea, que respiran pero con respirador, que a lo mejor están en la UCI, que los ves, que cagados de miedo, porque es normal que estén cagados, pues es como, hostia, esta es la dimensión humana de lo que está pasando, que hay gente pasándolo muy mal, ¿no? Que yo lo pasé relativamente mal, al final, bueno, pues tienes familia y tus padres te enteras después de que no durmieron durante los 2 primeros días porque no sabían si, claro, te pones en el peor caso es palmarla, que tu familia no se entere y no poderte despedir ni tú ni ellos, el peor caso es ese, yo creo. Y, y ver que hay mucha gente que pasará eso, porque hay gente que es mayor que ni se despedirá ni siquiera por un WhatsApp, pues no sé, es un poco la historia que cambia después la perspectiva de darte cuenta de que, bueno, de que no es una cuestión de mí, ni de que por ser joven, ni de qué tal. Había gente joven también, ¿eh? Lo que pasa es que imagino que recuperan antes, pero, pero es esto que habrá gente que lo va a pasar mal y que lo está pasando mal. Bueno, Pera, pues muchísimas gracias y la verdad que nos alegramos muchísimo, muchísimo de que te hayas recuperado y de que estés bien y esperamos, pues eso, dentro de un tiempo volver a hablar contigo y que cuando esto haya terminado poderlo ver, pues eso, con otra perspectiva y que nos vuelvas a dar tu opinión. Muchísimas gracias, Pera. Gracias a ti, Andreu. Hasta ahora. Hasta ahora. Una vez escuchado este testimonio, nos dirigimos a hablar con la doctora Sara Janovic. Ella es médico e investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, es especialista en enfermedades tropicales y su trabajo se ha desarrollado entre Maputo y Barcelona. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y bienvenida, Sara. ¿Qué es el Instituto de Salud Global de Barcelona? Hola, buenas tardes. Pues bien, el Instituto de Salud Global de Barcelona es una institución con más de 30 años de experiencia en la investigación en salud global, cuyo fin máximo es corregir las desigualdades de salud en las diferentes poblaciones del mundo. A nivel académico está ligado a la Universitat de Barcelona y a la Universitat Pompeu Fabra, y a nivel hospitalario al Hospital Clínic y al Hospital del Mar. Trabajamos con colaboración y financiación de la Caixa y de diferentes organismos gubernamentales e internacionales que dan el apoyo financiero a los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan. ¿De quién depende este centro?
Colaboramos además con múltiples instituciones internacionales en el ámbito de la salud global para crear pues, una red de ciencia y conocimiento que aporte datos para que puedan ser usados en todo el mundo. ¿Cómo se está viviendo esta pandemia desde el ámbito sanitario? Pues desde el ámbito sanitario la pandemia se está viviendo con mucha preocupación. Estamos trabajando todos al máximo para adaptarnos a las circunstancias que van cambiando en cuestión de días y a veces de horas. Nadie de nosotros se había enfrentado antes a una situación parecida, por lo que, bueno, creo que es importante destacar la capacidad de adaptación, ¿no?, de todo nuestro sistema sanitario, tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación, ante esta situación pues abrumadora y preocupante a la que nos estamos enfrentando. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus respiratorios que afectan, en este caso, a los humanos de forma diferente en función del subtipo de coronavirus del que estemos hablando. Algunos de estos virus son causantes de los resfriados comunes que la mayoría de nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida y que vemos con mucha frecuencia pues, cada año. Ha habido también otras epidemias de virus de la familia coronavirus con afectación más severa, como puede ser el SARS, la epidemia del SARS que ocurrió en Asia en el año 2002, o el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que ocurrió pues, en el año 2012. Y desde diciembre de 2019, pues este nuevo coronavirus que hemos identificado en esta pandemia, que está causando pues, otro tipo de síndrome respiratorio agudo grave en los humanos y que pues, en este caso es la primera vez que nos enfrentamos a él. ¿Estamos ante algo puntual o permanecerá en el tiempo? En el caso del nuevo coronavirus, por el momento no podemos saber con certeza si se va a tratar de una pandemia pues, puntual o si va a permanecer en el tiempo. Es muy pronto para hablar de estos datos, pero es esperable que, tal y como está la situación ahora, como mínimo esta situación pues perdure un tiempo, que no sea una situación pues de pocas semanas y que una vez, ¿no?, haya pasado este brote inicial pues nos quedemos sin ver ningún caso, sino que a medida que vayan pasando las semanas pues vayamos teniendo pequeños brotes de la enfermedad a medida que las personas nos vayamos contagiando, ¿no? Ahora mismo, con la población confinada, el contagio entre personas ha disminuido, pero es esperable pues, que si dejamos de estar confinados y nos ponemos en contacto los unos con los otros, pues vayan habiendo diferentes brotes. De cara a futuros años tenemos que ver lo que pasa, tenemos que esperar a ver, ¿no?, cuál es el comportamiento de este virus a lo largo de los meses que vendrán, y es muy pronto para poder hacer predicciones de ese tipo. ¿Ha notado la falta de material sanitario? Sí, a nivel de material sanitario sí que hemos notado una falta de material por varios motivos. Primero, a nivel asistencial y de capacitación de los hospitales para atender a este volumen de pacientes, pues es evidente que sí que, ¿no?, que hemos notado una falta pues, de camas de UCI, de dispositivos especializados para atender a este tipo de pacientes que requieren en muchas ocasiones ventilación mecánica invasiva para ser atendidos. En ese sentido, la respuesta pues, del sistema sanitario ha sido lo más rápida posible y se han montado varios dispositivos adicionales a nuestro sistema basal para poder hacer frente a todos los casos que han ido llegando. Luego, por otra parte, a nivel de material en sí, ¿no?, de protección del personal sanitario y demás, pues ha sido evidente que ha faltado gran parte de este material en muchas ocasiones, ya que es un material pues, que en una situación normal de cualquier sistema sanitario no está disponible ni está en stock, porque no se puede prever y nadie podía prever que esto nos iba a ocurrir y nos iba a hacer falta en las cantidades pues, desorbitadas en las que los estamos necesitando.
Luego, por otro lado, también están las técnicas de diagnóstico del virus, que si bien es verdad que ha habido una falta pues, de dispensación directamente, ¿no?, de capacidad de adquirir este material, también es cierto que al ser un virus nuevo, algunas de estas técnicas de diagnóstico, ya sean PCRs, test rápidos, serologías, etcétera, no las hemos tenido porque no existían, ¿no?, porque se están desarrollando todavía, porque se están validando y porque una vez pues desarrolladas y validadas se tienen que poder producir en masa en números pues muy altos y difíciles de asumir para cualquier industria del sector, ¿no?, que normalmente no los esté produciendo. Luego también a nivel terapéutico ocurre lo mismo. Por un lado, los tratamientos que ya estamos usando en algunos casos pues no han podido llegar en las cantidades en las que eran necesarios porque no disponemos de la industria necesaria para fabricarlos y dependemos completamente, ¿no?, de la importación de ese material por parte de otros países, y todo esto pues bueno, comporta, ¿no?, un retraso y cierta logística. Y luego también porque pues, estamos en fase de desarrollo de fármacos eficaces que puedan ayudarnos a combatir esta enfermedad hasta ahora pues, desconocida. La verdad es que toda la parte de desarrollo se está haciendo a una velocidad increíble, ¿no?, que en situaciones normales cualquiera de estas técnicas diagnósticas o de los nuevos fármacos se tardaría meses, años en desarrollar, y en este momento pues, de crisis y emergencia sanitaria, desde todos los ámbitos se está acelerando el proceso en todo lo posible, ¿no? ¿Han recibido nuevo material para hacer frente a la pandemia? Desde ISGlobal se están realizando ahora mismo numerosos estudios en relación al nuevo coronavirus, tanto a nivel de métodos diagnósticos como de prevención y tratamiento y de seguimiento epidemiológico pues, de esta pandemia. Yo concretamente estoy trabajando en un ensayo clínico liderado por el doctor José Muñoz, en el que queremos ver la eficacia de un fármaco que administrado a personas sanas pues pueda prevenir la infección o enfermedad por coronavirus, ¿no? Un poco la idea es que a nivel poblacional, para protegernos de esta pandemia, tenemos varias opciones, ¿no? Una sería pues, no estar en contacto con el virus hasta que esto acabe, y esto pues, sería un confinamiento absoluto hasta que, ¿no?, que el virus pues, desaparezca, lo cual es poco sostenible a largo plazo, pese a que ha ayudado mucho a controlar la pandemia, ¿no?, hasta ahora. Y otra opción sería que a nivel poblacional adquiriéramos lo que se llama inmunidad de grupo, que implicaría pues, que en la sociedad tuviéramos el suficientemente alto número de personas que ya hayan pasado la enfermedad y sean inmunes contra ella, como para que pues, la transmisión entre el resto de personas no sea alta. Y bien, estos datos ahora son desconocidos, pero es muy poco probable que estemos en ese punto, al menos aquí. Otra opción sería pues, que pudiéramos disponer de una vacuna para administrar a las personas que no han contraído la enfermedad aún, ni la infección, y esto pues ahora mismo la vacuna no existe y es poco previsible que se desarrolle en un corto tiempo, más que nada porque bueno, el desarrollo de una vacuna de cualquier tipo demora mucho más, ¿no? Y más si es un virus desconocido al que nos estamos enfrentando. La otra opción que tenemos, y esta es en la que estamos investigando nosotros, es la opción de administrar una medicación de forma profiláctica para evitar que las personas sanas se infecten o desarrollen la enfermedad por el coronavirus, ¿no? Esto sería un poco la idea, como quien se va de viaje a una área donde sabemos que hay malaria, pues se toma cada día o cada semana una medicación antimalárica para evitar contraer esa enfermedad. Pues
con ese mismo concepto, lo que estamos estudiando nosotros ahora mismo es con el personal sanitario que tenemos en el hospital, que son personas que siguen pues, expuestas al coronavirus en su día a día y que sabemos que no tienen la enfermedad ahora mismo porque tenemos un frotis nasofaríngeo que es negativo por PCR y que sabemos que no la han pasado en el pasado sin haberse dado cuenta, pues porque les hacemos una determinación en sangre de anticuerpos y vemos que no han estado expuestos a este, pues a estas personas les estamos administrando una medicación, que es la hidroxicloroquina, a dosis bajas y de forma semanal para ver si manteniendo unos niveles del fármaco mínimos pero eficaces, ¿no?, en sangre de forma mantenida mientras dure esta epidemia, si estas personas entran en contacto con el coronavirus, pues no desarrollan la infección ni la enfermedad. Si esto funcionara, pues sería una buena herramienta, ¿no?, para prevenir que las personas que aún no hayan pasado pues, la infección no la adquieran. De momento estamos haciendo el estudio con el personal sanitario del hospital y esperamos pues, tener resultados en un par de meses si todo va bien. Como conocedora de Mozambique, ¿cree que el coronavirus tendrá un impacto parecido al que hemos vivido en España? Bueno, pues siguiendo un poco la misma línea, ¿no? En países de renta baja como es Mozambique, la verdad es que bueno, es muy preocupante la situación y cabe esperar que los efectos sean como mínimo tan devastadores como aquí, ¿no? La verdad es que hay algunas hipótesis que hablan de que tal vez el clima más cálido pueda evitar la propagación del virus, cosa que ¿no?, aún no está demostrada, está por ver, que la población más joven puede tener menos riesgo de contraer la enfermedad, pero bueno, por otro lado tenemos muchos factores que nos hacen pensar que las consecuencias serán mucho peores, ¿no?, en países como Mozambique. Por un lado, la primera medida que hemos tomado y ¿no?, que pasa por la prevención de cualquier enfermedad de este tipo, que es el confinamiento, es una herramienta, pues bueno, la verdad es que un poco clasista en el fondo si la analizamos bien, ¿no? Tenemos la suerte de que en nuestro país la mayoría de las personas, aunque no todas, tienen condiciones para poder estar confinadas el tiempo que se les pida. Y en países pues, como Mozambique hay muchísimas personas que no disponen de casas en condiciones, que no disponen evidentemente de un espacio para poder tener a las personas infectadas separadas del resto de la familia. Tenemos a una población que vive básicamente de lo que puede conrear y los beneficios que puedan pues, conseguir de forma diaria, ¿no?, donde no hay capacidad para dejar de trabajar durante semanas porque esto implica dejar de comer. Por lo cual, bueno, será complicado seguir un confinamiento estricto tal y como se nos está pidiendo en estos países y como pues, se les está pidiendo también a ellos, ¿no? Por otro lado, también tenemos una población que, aunque sea más joven, es una población que de base está más enferma, ¿no? Tenemos muchísima malnutrición, la prevalencia de VIH es muy alta, aún no sabemos cómo va a afectar este virus a las personas con otras enfermedades, pues como puede ser el VIH, la tuberculosis, ¿no?, que son, bueno, pues que afectan mucho a países como Mozambique. Y luego además ¿no?, en países en los que el acceso a la salud ya está comprometido de forma basal y de forma perenne, añadirle la carga bueno, pues de una epidemia que ya nos está desestabilizando a todos los países, que tenemos un sistema sanitario fuerte y eficaz, pues bueno, es esperable que desestabilice completamente el ya de por sí solo débil sistema sanitario que tienen, ¿no? Por un lado, será difícil atender a los pacientes que tengan esta enfermedad ahora durante la pandemia, ya que pues, si aquí no tenemos recursos suficientes, os podéis imaginar que en países donde hay 3, 4, 10 respiradores en las capitales, ¿no?, para atender a toda la población, pues esto va a ser aún más difícil. Y luego, por otro lado, que las enfermedades que ya cuestan vidas ahí,
¿no? Como pueden ser la malaria, las neumonías, las gastroenteritis, en una situación en la que el sistema sanitario no puede hacerles frente, pues volverán a aumentar. Bueno, es previsible que vuelvan a aumentar significativamente. Por todo eso, pues bien, estamos muy preocupados por la situación en Mozambique y en el resto de países de baja renta. Y bien, parte ¿no? del trabajo que tendremos que realizar en las próximas semanas y meses será ver cómo todo lo que estamos aprendiendo aquí lo podemos trasladar para colaborar con esos sistemas sanitarios ¿no? que tan deficitarios son de forma basal. ¿Qué cree que es aquello de lo que no se está hablando y desde su punto de vista es fundamental para entender el momento actual? Bueno, yo más que echar en falta algo de lo que no se esté hablando, me parece que es importante que nos fijemos en cómo se está hablando, ¿no? de esta pandemia. Todo el mundo, de todos los ámbitos y de todas las plataformas de comunicación, está todo el día hablando sobre la pandemia. Se están dando cifras, números, se comparan datos de un lugar y de otro. Y bien, esto hay que ser muy cautelosos porque los números con los que estamos trabajando no son los números reales. Esto no es porque se esté escondiendo información, sino porque no hay capacidad logística ni material para testar a todo el mundo. Para poder hacer comparaciones reales, 100% reales ¿no? y fiables, tendríamos que poder testar a todo el mundo, a la gente que está sana, a la gente que está infectada pero asintomática, a los enfermos leves, a los graves, a los que fallecen, a los contactos. Esto es imposible de hacer ahora mismo logísticamente y materialmente. Entonces tenemos que tener en cuenta que los números de los que hablamos van a depender de a quién estemos mirando, si tiene la infección o no. Entonces, este es un concepto que es básico para no confundirnos y no pues, dar informaciones erróneas. Entonces, no es lo mismo que alguien esté haciendo el test a toda su población de cuidados intensivos que alguien pues asuma que todos sus pacientes de cuidados intensivos con clínica compatible son positivos y decida hacer esos tests a la gente pues que está sana y que se encuentra bien para ver si pueden ser portadores asintomáticos. Entonces, dependerá de a quién yo decida hacer el test que mis números sean unos u otros. Si yo testo a la gente de la UCI, mi mortalidad será muy alta. Si yo testo a la gente que está en su casa confinada, mi número será mucho más bajo. Entonces, estos datos, la gente que se dedica a la epidemiología, pues sabe cómo interpretarlos, porque para eso está formada, ¿no? en trabajar con datos epidemiológicos y puede ajustar las cifras pues, ¿no? a la situación real y sabiendo a quién estamos haciendo los test y a quién no. Pero estos datos dados en crudo ¿no? y hablando pues solo de números absolutos sin saber pues todo este trasfondo epidemiológico del que estamos hablando pueden ser pues, muy confusos bueno, se puede hacer mucho sensacionalismo en base a eso. Y repito, no creo que se esté ocultando información, sino simplemente pues, que es una información muy compleja que se tiene que analizar muy bien, se tiene que saber de qué personas estamos obteniendo la información, de qué tipo de pacientes y de qué cuadros clínicos estamos hablando antes de aventurarnos a hacer comparaciones burdas. Entonces, yo lo único que creo que cabe destacar es que ante pues, el miedo que todo el mundo tenemos, ¿no? y esta situación de descontrol, pues que lo prudente sería intentar no hacer sensacionalismo con comparaciones, con cifras de datos que sabemos que no son 100% reales, pues porque no hay opción de que lo sean, ¿no? Entonces, esta sería pues la parte de la información que me parece mejorable en esta situación actual. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sara. Un fuerte abrazo y muchos ánimos.
Esta es la tercera y última entrevista del programa de hoy y nos acompaña David Puma. Él es sanitario y trabaja en el Hospital del Mar. Es uno de los tantos profesionales que estos días se está cuidando de las personas hospitalizadas por el coronavirus. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, mira aquí acabando unas deberes de clases, porque aparte que trabajo en el hospital, también estudio. ¿Tú qué tal? Yo bien aquí, hoy con este programa intentando dar a conocer un poco esta realidad que nos toca vivir ahora. Bueno, ¿Cuál crees que es la principal diferencia que te encuentras como profesional estos días con respecto a antes de que comenzara esta pandemia? en el hospital actualmente ya existen protocolos de actuación ante virus o pseudomonas y ya se sigue un protocolo de actuación que son aislamiento de contactos, gotas o aire o viceversa. Pero a diferencia del COVID-19, con esta pandemia que ha pasado, lo que yo más noto la diferencia es en los EPIs. Ya en los cambios de los horarios, que ya son 12 horas, las jornadas que nos han aumentado, pero los EPIs, que son los equipos de protección individual, al estar 12 horas con la mascarilla y con las gafas que te hacen una presión en la cara, es bastante complicado. Más que todo porque es un turno tan largo que a veces necesitas un poco respirar y se te hace un poco agobiante. Porque ya Claro. en sí, el lavado de manos y todo lo demás ya son cosas que ya lo hacemos hace mucho tiempo. Vale. ¿Y cómo se siente y cómo afecta esta situación a las personas que os encargáis de la salud de la población, de nuestra salud? Bueno, nos ha tocado a nosotros, ya que nosotros trabajamos en el ámbito sanitario y ya en sí, cuando trabajamos en sanidad ya es algo por vocación, pero sí que es verdad que, espérate, sí que es verdad que de alguna manera estamos también agobiados un poco como la demás gente porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero siempre ponemos una buena actitud, ponemos una buena cara porque de alguna manera los pacientes sienten un apoyo y sienten como una especie de que nosotros les estamos cuidando hacia ellos y de alguna manera tenemos que reforzar eso. Esto es lo que nos indicaba Pera en la primera entrevista, que él cuando había estado ingresado, de las cosas que más le había llenado y más le había ayudado a superar era el buen ánimo y la buena disposición de todo el personal sanitario, que siempre estabais, que además coincidía, estuvo en el mismo Hospital del Mar donde tú trabajas, y él solo tiene palabras de elogio y de agradecimiento a todos vosotros como trabajadores. O sea, imagino que luego ya cuando podamos escuchar el programa completo, ya verás todas las palabras de agradecimiento que os está diciendo Pera. O sea, yo creo que la población en general, eso se ve a las 8 cada día, todos estemos en cualquier punto de la ciudad y haciendo cualquier cosa, sí que nos gusta eso, rendiros este homenaje, por pequeño que sea, que son estos aplausos. Y otra pregunta, en general, ¿en qué estado anímico se encuentran los pacientes estos días? Bueno, como sabemos que cuando una persona está hospitalizada, ya se sabe que en sí no está bien y no es nada agradable estar ingresado. Pero en general yo veo, aparte que anímicamente están muy malillos, pero más que todo es el decaído del no poder ver ni tocar a la familia o la gente más cercana, que es lo que echan mucho de menos. Y aparte, como tienen que estar en aislamiento, tampoco las personas que son un poco autónomas no pueden salir de la habitación, por lo cual es un poco caótico para ellos, un poco muy melancólico y más todavía cuando hacen días un poco más de lluvia, pues se ponen mucho más tristes. Es lo que yo noto más personalmente. ¿Y, y con qué materiales contáis? Contabas lo del EPI, pero quiero decir, todo este material que parece que no se está preparado, bueno, ni España ni por lo que vemos ningún país, ¿con qué materiales contáis en el día a día en el hospital? Bueno, sí que es verdad que los EPIs, que son los equipos de individual personal, ya contábamos ya por stock y por protocolos, hay unos EPIs pocos, pero no contábamos con una gran cantidad. Entonces,
A ver, los EPIs en sí es un mono impermeable, llevamos doble guante, un gorro de papel, unas polainas de papel para los zapatos, una mascarilla y unas gafas de protección, ya sean como un panel de protección o unas gafas tipo buzo. Sí que al principio, que es verdad que no había mucho material porque poco a poco el hospital, por lo menos el Hospital del Mar, se ha ido convirtiendo en un hospital referente al COVID, pues ha costado un poco en llegar, pero una vez que ha llegado todo el material, pues ya hemos podido ir avanzando mejor. Porque de momento al principio sí que nos hemos ido adaptando un poco con lo que teníamos y lo que iba saliendo, pero ahora sí que ya tenemos los EPIs correspondientes. Y otra pregunta, sabiendo que más del 15% de los infectados por COVID-19 sois sanitarios, como sanitarios, ¿cómo os enfrentáis a esta situación? En general, todos estamos con la misma incertidumbre como las demás personas. Sí que es verdad que aún de momento no han llegado las pruebas necesarias que nos pueden hacer a nosotros sobre el COVID, porque ya trabajando en un hospital y una planta como yo, una planta de hospitalización, como tenemos todos los pacientes son COVID, claro, la carga viral es bastante hacia nosotros. Pero claro, todos estamos con la incertidumbre de saber si lo hemos cogido o no lo hemos cogido, si lo podemos transmitir a nuestras familias o en casa. Entonces, tenemos esa incertidumbre. Entonces, esperemos que poco a poco lleguen las pruebas y se vayan haciendo a todo el hospital sanitario, ya sea en Hospital del Mar y en el ámbito sanitario. La verdad es que agradecemos la sinceridad que estás teniendo. ¿Qué recomendaciones harías a la población para prevenir contagios y mejorar nuestros hábitos de higiene? A ver, más que todo es la prudencia de evitar sitios con aglomeraciones, que hay veces sin querer queriendo lo vamos saltando. Y aparte de eso también intentar mantener una rutina diaria, por ejemplo, alimentación, que es muy importante, hacer un poco de ejercicio casero, que es lo que te mantiene un poco más anímicamente, ventilar la casa, si es que, por ejemplo, si eres de las personas que suele salir a trabajar, pues siempre mantener la distancia entre las otras personas. Si tienes mascarilla es mucho mejor ponértelas y siempre el lavado de manos, que es muy importante, que es antes, durante y después que vas tocando o rozando sitios que están fuera de tu círculo. Entonces, siempre se insiste mucho en el lavado de manos porque es el primer mecanismo de vía de transmisión. Y también que es importante, si es que eres la persona que vas a trabajar fuera de casa, la ropa, si la puedes lavar separada del resto de tu familia, también es muy importante. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias, David. ¿Quieres añadir alguna otra cuestión, algún consejo, algo que crees que quisieras comentar y quizás no hemos alcanzado a preguntarte en este espacio? Bueno, más que todo, agradecer en general a ti y a todas las personas, que yo creo que todos somos conscientes de la situación que está pasando. Yo creo que todo el mundo queremos que todas estas cosas se vuelvan a la normalidad, porque lo que necesitamos es sentirnos como en libertad y poder salir y respirar libre, para decirlo de una manera así. Pero yo creo que entre todos, si tenemos un poco de prudencia y un poco de respeto hacia todos los trabajos que estamos haciendo para poder salir de esta situación, pues yo agradezco de antemano y esperemos que las cosas vayan a mejor. Pues mil gracias, David. Y hasta aquí el programa de hoy. Y nada, agradecer a toda la gente que nos ha seguido y en especial a la gente que ha participado. Y nada, hasta la próxima.